Fíjate en esta imagen. Si miras el punto central, todas las figuras adquieren inmediatamente la misma forma. Pero si miras toda la imagen, sin fijarte en el centro, en ese punto central, entonces comprobarás que todas las figuras son distintas. Bien, esto significa muchas cosas. A nivel metafórico, podría significar que, no es buena idea ser unidimensional, que no es buena idea que te quedes mirando un solo punto de la enorme complejidad de la mayoría de los temas, que las ramas no te deberían impedir ver el bosque, o todo te va a parecer demasiado armónico, monocorde y fácil cuando, en realidad, ello solo es una creación de tu cerebro, y de la ceguera de tu retina periférica. A nivel más práctico, estos errores en la percepción significan otra cosa, que el mundo es oscuro y que hay muy pocas estrellas que nos guían en la noche. ¿Queréis saber cuáles son esas estrellas? Quedaos a esta charla de Baker Café. Detesto cuando alguien me da un consejo a posteriori del tipo «no deberías haber hecho eso» o «ya te lo dije». Cuando eso pasa respondo «oh, gracias, qué gran consejo, te haré caso justo la semana pasada cuando inventé la máquina del tiempo». Conclusión, que no me suelo arrepentir de las cosas que no he hecho en el pasado, al menos no demasiado, porque al fin y al cabo no puedo hacer nada por ello. Lo que intento es abrir senda hacia el futuro, teniendo en cuenta esos errores. Sin embargo, sí que hay algo a lo que le doy bastantes vueltas desde que, me largué de la universidad. Y eso es, ¿por qué los profesores eran tan tremendamente aburridos, tanto como que parecían estar en tarros de formol? Si verdaderamente dispusiera de una máquina del tiempo, regresaría a mis años escolares, sí, y exigiría aprender con otros manuales y con otros docentes, sobre todo docentes que no impartan la lección con cara de acidez estomacal perpetua, docentes a los que les brillen los ojos de curiosidad, pero sobre todo docentes que duden, que sean humildes, que traten de instilar esa duda y esa humildad a sus alumnos. Docentes que tienen muy claro, al menos eso sí, que no podemos creer lo que vemos, porque nuestro cerebro no es nada fiable. Por eso se inventó otro cerebro aparte, una máquina correctora de cerebros humanos, el método científico. Porque sí, a pesar de que uno de los clichés más manoseados cuando alguien se muestra escéptico con determinado asunto es que tú solo crees en lo que no ves, o si lo vieras como yo, también lo creerías. En realidad eso no tiene demasiado sentido. De hecho, habida cuenta de que nuestros sentidos son falibles y fallan más que una escopeta de feria, más bien deberíamos ser mucho más cuidadosos a la hora de decidir creer a propósito de algo que hemos visto o que hemos experimentado. Ya no digamos algo que nos ha dicho el vecino del quinto. Y no digamos ya si hablamos de cosas tan abstractas y complejas y con tantas variables como son las ideas políticas, las ideas económicas, las ideas sociales y demás religiones laicas. Por eso, grabaos a fuego como mínimo lo siguiente, ya que no tenéis una máquina del tiempo para ir de nuevo al colegio y exigir nuevos profesores y nuevos manuales. A continuación, 9 reglas del pensamiento escéptico escritas por Carl Sagan en un maravilloso libro, El mundo y sus demonios. 1. Confirma la realidad, independientemente de los hechos. Es decir, que no es importante lo que pasa, sino intentar entender por qué pasa lo que pasa. Y si no lo entiendes, realmente no sabes lo que ha pasado. 2. Fomentar el debate sobre la evidencia de los proponentes desde todos los puntos de vista. Es decir, da igual lo que veas, da igual lo que veamos todos. Tenemos que debatirlo y tenemos que llegar a un consenso y tenemos que analizarlo. Esto es como una especie de juicio, como una especie de jurado popular. Hay que debatir hasta el infinito. 3. No confundas a los expertos con la autoridad. En ciencia no hay autoridades, a lo sumo hay expertos y a veces ni siquiera eso. O sea, no te fíes de las personas, fíate de la evidencia, de la literatura científica. 4. Reconoce que siempre hay más de una hipótesis. No te aferres a una hipótesis que te hace sentir bien, porque probablemente hay muchas hipótesis en liza y todas ellas podrían ser ciertas, o ninguna de ellas, o quizás solo unas cuantas. De eso se trata. 6. Añadir una cantidad numérica es clave para discriminar hipótesis.
fuera el anumerismo, adelante con la estadística, adelante con el índice de impacto de una revista académica, con los refers, en fin, y demás. 7. En una cadena de discusión, todos los enlaces deben funcionar, no solo la mayoría de ellos. Es decir, no hagáis trampas, no hagáis ad hominems, no hagáis truquitos. Si algunos de los detalles que estáis sosteniendo en vuestro pilar, en vuestro edificio argumentativo, bueno, pues no podemos confiar ciertamente en ello, pues realmente ese edificio podría ser muy bonito, muy esplendoroso, pero al final tan quebradizo como una especie de castillo hecho de naipes. Un mero soplido sería suficiente para tirarlo por tierra. Y al final evitar que caiga a tierra significará básicamente que tengas que prohibir a la gente soplar. Es decir, ya no estás celebrando una idea, lo que estás es exigiendo una religión. 8. El más simple es generalmente el más probable. Bueno, esto es la famosa navaja de Occam. A veces la explicación más elegante y más bella y más sencilla es la más probable, pero cuidado que no siempre se cumple. 9. Las propuestas que no se pueden demostrar que son falsas no tienen mucho valor científico. Es decir, todo tiene que ser falsable. Si tú me dices algo que yo no puedo falsar, entonces ya no es ciencia. Entonces solamente es una opinión personal del tipo, mira, la última de Star Wars me pareció una auténtica maravilla, ¿vale? Pues yo ahí no me voy a meter porque no hay manera de falsar eso. ¿Cómo lo falso? ¿En base a qué? No puedo. Así que es tu opinión, yo tengo la mía. Fue una mierda, por cierto. A todo esto debemos añadir las 3 clases de personas de las que debemos huir para que no ensucien nuestra memesfera con ideas tóxicas, es decir, ideas que no son malas por sí mismas, sino que son malas por el hecho de donde nacen, por cómo se defienden y por la manera en que se trata de que se enquiste catequísticamente en los demás. Por ejemplo, si alguien nos dice, el liberalismo está muy bien, pero solo defienden a aquellas personas que son ricas y no tienen problemas en la vida y por eso no deberíamos atender a esa idea. No, déjate de historias. Las ideas son buenas o malas si encontramos algo en su fundamento que es bueno o malo. Da igual que las diga, da igual que las defienda, aunque sea el mismísimo demonio. Así que cuidado con estos 3 tipos de personas. Primer grupo, personas que parten de datos equivocados pero saben razonar. Bueno, estas son las personas básicamente equivocadas. Son las menos peligrosas de todas. Simplemente tienen datos equivocados, no han leído lo suficiente o han leído fuentes erróneas, pero al menos tienen la capacidad de razonar. Si les ofrecemos datos buenos, pues a lo mejor llegan también a conclusiones parecidas a las nuestras. Segundo grupo, personas que parten de datos correctos pero no saben razonar. Estos son un poco más peligrosos, son básicamente los conspiranoicos, es decir, son capaces de coger datos fehacientes, incluso a veces son más listos que tú, son más cultos que tú, pero al final conectan las ideas de formas muy extrañas, parten de premisas falsas o tropiezan en el ad hominem y cosas parecidas. Tercer grupo, personas que parten de datos erróneos y además no saben razonar. Bueno, estos son directamente casos perdidos. Huid de ellos. Estos 3 grupos de personas campean a sus anchas, por cierto, por medios de comunicación y hasta púlpitos intelectuales. Esto es así porque aún vivimos en un mundo de tinieblas donde solo brillan unas pocas luces muy tenues. Son casi estrellas titilantes. Antaño guiaron a los viajeros. Ahora pueden guiarnos a nosotros para no perdernos en la noche.